Bueno, nosotros tuvimos una pequeña guerra Entre 32 y 34, sí. y, sí, anterior a la guerra con Ecuador del 40 y 41. Sí. Incluso vino a Lima y casi muere en un accidente de aviación. El que luego fue presidente de Colombia, Alfonso López Michelsen, que era hijo del entonces presidente de Colombia, Alfonso López Pumarejo. Es una anécdota que se conoce poco. En todo caso, es un incidente en términos internacionales menor, y además todas las fronteras están establecidas, de modo que pareciera ser que es una desesperada iniciativa del presidente Petro para tapar problemas internos. Militante de Acción Popular y expresidente candidato a la presidencia de Acción Popular, Alfredo Barnechea, presentó su candidatura oficialmente. Es decir, Alfredo Barnechea va, o por lo menos esa es su intención, va a volver a postular a la presidencia, va a volver a postular o a intentar ser el candidato presidencial de Acción Popular en estas elecciones, porque como ustedes saben, primero tiene que producirse una elección interna. Él ya postuló en el 2016 y luego en las elecciones del 21 también hubo un momento en el que parecía que postularía, finalmente no lo hizo. Pero en cualquier caso es un protagonista político importante y lo tenemos esta noche como invitado para que nos cuente cuáles son las ideas que impulsan su candidatura esta vez. Alfredo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Mario. Es un gran placer estar aquí. A ti. Bien, hablemos primero del asunto de Colombia, si te parece, brevísimamente. Tiene ¿Cuál de los dos asuntos de El Colombia? asunto de Colombia me refiero al de la bandera, al de Santa Rosa. Ya, porque En realidad es un asunto de Perú, porque el territorio es peruano. peruano, sí. Y está... Bueno, nosotros tuvimos una pequeña guerra Entre 32 y 34, sí. y, sí, anterior a la guerra con Ecuador del 40 y 41. Sí. Incluso vino a Lima y casi muere en un accidente de aviación. El que luego fue presidente de Colombia, Alfonso López Michelsen, que era hijo del entonces presidente de Colombia, Alfonso López Pumarejo. Es una anécdota que se conoce poco. En todo caso, es un incidente en términos internacionales menor, y además todas las fronteras están establecidas, de modo que pareciera ser que es una desesperada iniciativa del presidente Petro para tapar problemas internos. Y los problemas internos que tiene el presidente Petro hoy se agravaron con la muerte de Miguel Uribe Turbay, a quien yo conocía, que era un precandidato presidencial interesante e importante, y que los sicarios atentaron contra él y finalmente acaba lamentablemente de morir. Así es, después de 65 días en la clínica. El gobierno, el peruano quiero decir, ha reaccionado con una prudencia que no le conocíamos en este caso. Bueno, está reaccionando bien, tiene el respaldo de todos los peruanos. Sí. Absolutamente el respaldo de todos los peruanos, a la presidenta Boluarte y el canciller. Creo que el canciller está actuando con mucho profesionalismo, porque creo que la realidad y las circunstancias exigen no hay ningún problema real, ¿no? Más bien lo que Colombia y Perú tendrían que estar pensando es en algo con lo que yo, cuando trabajaba en la comunidad andina y tuvimos una reunión todos los presidentes andinos y vino el presidente Lula, le dije al presidente Lula: presidente, tenemos que hacer en Leticia, que es el punto de encuentro de los tres países, algún gran centro mundial para la biodiversidad y crear un centro de tecnología para la biodiversidad en ese punto, que es un punto, si tú ves en el mapa, de línea recta, porque fue dibujado precisamente después de un conflicto. No fue una frontera natural, sino fue una frontera artificial. Trazada, sí. Una frontera trazada. En ese punto, que es un punto donde convergen los llanos orientales de Colombia, toda la punta extrema de la Amazonía peruana y la punta sur occidental de Brasil,
Yo siempre he soñado que ahí tiene que haber un gran centro tecnológico para la biodiversidad de las tres naciones. Muy bien. Ahora Porque déjame terminar, porque esto tiene que ver tiene que ver con el Perú. El Perú es un país de grandes recursos, Mario, de grandes recursos. Uno de nuestros recursos fundamentales es el cobre, que es el metal del futuro. Es el metal que va a ser el metal que por los próximos largos años, para los coches eléctricos, las baterías eléctricas, va a ser el metal del futuro. El Perú puede ser el país número 1 de cobre del mundo, superior a Chile. Pero otra de las cosas que tiene el Perú, que es otra de sus grandes fuerzas, y en donde estamos unidos con Brasil y con los países andinos, es en el agua. Los países andinos y Brasil somos dueños del 29% del agua dulce del mundo. Señor Petro, dediquémonos a las cosas importantes y no invente usted problemas donde no los hay, ¿no? Bien, vayamos a tu postulación. Decía yo en la presentación que en realidad esta no es la primera vez que aspiras a ser el candidato. Bueno, yo ya fui candidato. Ya fuiste candidato y hiciste un gesto, digamos, en las elecciones, antes de las elecciones del 2021, que luego no se materializó. No estuve convencido que ese era el momento para mí. En ese momento me parecía que había, ¿cuál es la palabra, Mario? Una turbulencia callejera con la que yo no sintonizaba. Ahora no tienes la impresión de que hay esa turbulencia. No, ahora lo que creo que hay es una falta de dirección en el país, ¿no? Pero creo que fundamentalmente la idea que preside mi interés es el siguiente. Yo creo que hoy, si tú haces, de hecho yo he hecho las encuestas, ¿cuál es la conclusión? Es muy impresionante. Una amiga mía me contaba esta tarde que estaba el 27 de julio en España y no pudo caminar por la Gran Vía porque había una manifestación de 200.000 peruanos que están en España. Es decir, la gente se va del Perú porque la gran mayoría de los peruanos no cree que hay futuro. Y mi convicción es que hay futuro. Sí. Hay futuro, y hay futuro no para tus nietos, que no los tienes, pero que podrías tenerlos. De repente los tienes y no sabes. Sí, no, los tendré porque tengo... Todavía tienes tiempo. Sí, no solamente eso, sino que tengo hijos en la práctica, digamos, que no son hijos yo sé. biológicos. Sino y entonces, pero a donde voy es, bromas aparte, sí. Que ese futuro no es un futuro para nuestros nietos, sino es un futuro para hoy. El Perú hoy puede tener un gran futuro porque es un país que tiene todos los grandes elementos materiales para ser un país que esté en la punta de América Latina. En América Latina existen 5 grandes países, no más. Obviamente el número 1 es Brasil, que es el 5º país de la Tierra en tamaño y en población, 8,5 millones de kilómetros cuadrados. México. El segundo obviamente es México, con casi 2 millones y con 130, 140 millones, y además pegado a la potencia mundial que es Estados Unidos. Argentina, un país de 2.700.000 kilómetros cuadrados, lleno de recursos, que en 1900 había eliminado ya el analfabetismo. Y luego países un poco más medianos, pero fundamentales e importantes, que son Colombia y Perú. Sí. Y esos son los problemas a los que el señor Petro y la señora Boluarte deberían dedicarse. Esos son estos 5 grandes países que van a marcar el derrotero de la América Latina. Digamos, ¿tú entiendes esta postulación como una continuidad de lo que empezaste en el 2016? Sí. ¿Qué cosa sigue siendo como lo era en ese entonces y qué ha cambiado dentro de tu propia aspiración en estos años? Bueno, yo he estado un poco retirado de las cámaras, por decirlo así, pero he estado escuchando mucho a la gente, porque creo que una cosa fundamental que no es frecuente es que los gobiernos tienen que hacer muchas cosas, ¿no? Tienen primero que planificar, tienen que trabajar, pero también tienen que escuchar. Escuchar para defender a los ciudadanos. Yo he estado todos estos años viajando y tratando de escuchar a quienes construyen el Perú, ¿no? A los mineros artesanales, a los maestros, a los jóvenes emprendedores. Y yo creo esencialmente que los propósitos son más o menos los mismos. Entre ellos yo voy a recoger mi propuesta fundamental de la elección del 2016, que fue el gas. Nosotros tenemos que cambiar los contratos del gas y volver a los contratos originales que se firmaron durante el gobierno del presidente Paniagua, porque hubo cambios que han significado pérdidas de mucho dinero para el Perú.
pérdidas de regalías en el gas. Pero esencialmente el gran propósito sigue siendo el mismo. Es cómo creamos un estado del bienestar. Yo sé que esta es una discusión que tú, que eres un liberal, vas a quizá a cuestionar mi punto de vista, pero hoy ya no hay izquierda ni derecha en el mundo. O sea, tú dices qué cosa es la izquierda y qué es la derecha. La izquierda es Xi Jinping, que es un autócrata chino que se está eternizándose en el poder igual que Mao Zedong. Izquierda es Putin, que es un cleptócrata. Derecha es Milei. O sea, ¿qué cosa? Esos ya no son los grandes temas. Los grandes temas siguen siendo, sin embargo, los temas del estado y del bienestar. Que el Estado pueda hacer las cosas fundamentales para los cuales fue creado. Los Estados se crearon para cosas muy sencillas. La primera condición para la que se creó un Estado es para defender a los ciudadanos de la seguridad de los vecinos. La segunda, que falla hoy clamorosamente en el Perú, La seguridad interna. es la seguridad interna, Claro. que hoy es el primer problema del Perú. Y luego los servicios a los ciudadanos. Y los servicios a los ciudadanos. Los servicios a los La ciudadanos salud, la justicia, la educación, que son, no son. la infraestructura. Exactamente. O sea, cuando tú me estás diciendo eso, tú mismo nos estamos poniendo en... No, es decir, es elemental eso. Es tan elemental Claro. que en 10 segundos nos ponemos de acuerdo. Claro. Por eso es que creo también, Mario, que creo que si soy presidente voy a poder hacer una gran mayoría ciudadana de todos los partidos alrededor de estas cosas que son las cosas fundamentales. Pero aspiras a postular por tu partido, que es Acción Popular. Sin duda. Esa organización política ha enfrentado serios problemas en los últimos, Muy serio. lustros. Muy serio. No, lustros no. Sí, bueno, en los últimos lustros son periodos de 5 años. Yo diría que hace ¿Cuántos lustros crees tú? 2. 10 años, bueno, desde mi candidatura. Bueno, sí. Pero no lo estaba haciendo con referencia a eso, sino estaba pensando en las cosas que han ocurrido con esta representación parlamentaria. Más que 2 lustros, los últimos. Bueno, el último lustro, digamos. los últimos 8 años, si quieres. Yo te diría que esto se ha agravado con la elección de una bancada parlamentaria que no representa Acción Popular. Pero la que estuvo en el Parlamento brevemente, las elecciones complementarias, tampoco es que brillara, digamos, por su cohesión, por su consistencia. Pero es muy diferente a esta. No, bueno, digamos, siempre se pueden superar. Pero es que hay una gran diferencia, que es la siguiente. Esta bancada, hay hoy día una acusación de la Fiscalía de la Nación por organización criminal contra ellos, Sí. que el Congreso tiene que examinar inmediatamente, y esa gente tiene que ser expulsada de Acción Popular, los que no han sido ya expulsados. Pero aún Eso no había, pero eso no había en la representación parlamentaria a la que tú te refieres, que es la que me imagino te refieres, presidía Manuel Merino. Sí, pero no era singularmente por él, me refiero Sí, yo sé. al comportamiento en general de la bancada, el sentido de sus votaciones, en fin. Pero a propósito de los expulsados y su permanencia en funciones orgánicas dentro de la bancada, por ejemplo, Doroteo es motivo de este problema, en este momento de problemas, Bueno, él está expulsado del partido. y sin embargo la bancada lo sigue, digamos, colocando. Bueno, eso habría que preguntarle a la dirigencia nacional del partido por qué lo respalda. Bueno, pero es un partido por el que tú quieres postular a la presidencia, de manera que no es resuélvalo No, a ver, conmigo. Vargas. Conmigo. Sí. Averígüele Vargas. Sí, No, resuélvalo en este resuélvalo caso. en este caso. No, conmigo como candidato a la presidencia. Sí. Esa gente no tiene ningún sitio en Acción Popular. Ujú. No va a ser ninguno candidato a nada. Ok, pero entonces la organización por la que aspiras a postular tiene problemas porque elige candidatos como esos. Sí, Mario, pero es más complicado que Acción Popular. Es el sistema político peruano de ese Vizcarra, Sí. que es el gran responsable, yo diría, de la degeneración. Te voy a tocar un tema que no tiene directamente que ver con esto, pero al mismo tiene que ver. No te olvides que en la pandemia el Perú fue el país número 1 en muertes per cápita del mundo. Ujú. Fue el peor país manejado en el mundo. Y hubo una corrupción en torno a todo lo que fue la salud para la pandemia. Sí. Y también en ese momento se cambió todo el sistema político, todo el sistema de los cronogramas del jurado electoral, que son completamente absurdos. Por ejemplo, han hecho un cronograma electoral en donde tú tenías como fecha límite para hacer alianzas el 2 de agosto. Pero se eligen los candidatos a la presidencia el 7 de septiembre. Entonces, oiga, yo hago una alianza con un señor Juan Pérez el 2 de agosto, pero el 7 de diciembre el partido el candidato no es Juan Pérez, sino Pedro García. O sea, realmente una cosa absurda. Entonces, no es solamente Acción Popular, todo el sistema político está muy degradado
está... Ya, pero cada candidato tiene que hacerse cargo de la organización por por supuesto. Claro, por eso. Entonces, yo no mal de muchos no vamos a llegar lejos. No, sin duda, sí. pero sí te da una idea de que es un problema, y es a donde quiere ir mi respuesta, sí, que requiere una solución de más largo plazo. La solución acabo de terminar de leer un libro muy fascinante que te recomiendo, que son las memorias de la canciller Angela Merkel. Es una mujer que yo admiro mucho. Fue canciller de Alemania 16 años. Es muy bonito el libro porque el libro cubre 70 años de vida y dice, bueno, los primeros 35 años de mi vida pasaron en un país que ya no existe, que era un país comunista. Y los otros 35 pasaron en la República Federal Alemana. Y de las primeras palabras de las memorias de Angela Merkel dice lo siguiente: la tarea principal de la política es crear mayorías. Y el sistema político peruano, más allá de los problemas en Acción Popular o en los otros partidos, el problema que tenemos en el Perú es que si tú tienes 41 partidos inscritos, 17 por inscribirse, es imposible formar mayorías. Formar mayorías, y al no formar mayorías es muy difícil gobernar. Entonces yo creo que es fundamental, y es con lo cual conectamos con la pregunta inicial que tú hacías, conversábamos inicialmente. Hay que crear una gran mayoría nacional por encima de los partidos, llamando a todos los representantes de los grandes sectores sociales que no están agrupados en los partidos. La mayoría de los peruanos no están agrupados en partidos, los partidos no los representan, ¿no? ¿Tú crees que Acción Popular debería llevar invitados en sus listas congresales? Sin duda ninguna. No es una idea que comparten muchos. No, yo te diría que yo estoy en minoría, pero si yo soy candidato, van a haber invitados, y van a haber invitados de los grandes sectores sociales que son la realidad viva de este país. Por ejemplo. Maestros, por ejemplo, mineros artesanales, por ejemplo, miembros de la familia policial. La familia policial es fundamental. Y ahí te quiero tocar un tema... Pero, perdón, discúlpeme que te interrumpa. Digamos, cuando la gente aspira al Congreso, está declarando que tiene aptitudes para legislar. Y no necesariamente... Esa es la teoría. Sí, bueno, es el terreno en el que nos podemos mover en este momento. Entonces, claro, uno dice, para ser representativo debe haber un poco de esto, un poco del otro, de estas grandes mayorías, pero no necesariamente esas personas, como tampoco no necesariamente un abogado o un arquitecto, están facultados para legislar. ¿No debería ser más bien esta última la característica que prime a la hora de decir, bueno, vamos a armar una... Bueno, lista? A ver, me haces una pregunta fundamental para mí. Yo en este momento estoy pensando cuál va a ser la lista que yo voy a presentar a las elecciones internas de Acción Popular. Porque otra de las cosas que Acción Popular... La lista, la plancha, digamos. La plancha presidencial es una cosa, ¿no? Que tiene que ser representativa también y tiene que incluir una mujer. No, me estoy refiriendo a la lista del Parlamento. Porque una de las cosas, en mi opinión, equivocadas que la Dirigencia Nacional de Acción Popular ha hecho una lista cerrada. Entonces yo voy a presentar una lista cerrada de candidatos. El que va por la lista X no puede ir por la Y. Es un absurdo porque en la lista que pierde podría haber gente muy valiosa. O sea, esa es una decisión ilógica. Y ya tomada, ya irreversible. Bueno, yo no sé si irreversible o no, pero ya está tomada y con esas reglas estamos jugando y con esas reglas vamos a jugar. Y entonces vas a presentar una lista de 130... 190. 190 porque hay Senado también. Porque hay 60 del Senado, que es... Que es una, yo soy partidario de la bicameralidad, creo que es algo bueno, pero no es 130, son 190 personas. Hoy no tengo los nombres, pero los estoy buscando con mucho cuidado porque tiene que ser, como tú muy bien dices, no hay parlamentos perfectos en el mundo. Cuando tú ves, yo he asistido mucho, cuando yo trabajaba en el Banco Interamericano de Desarrollo, fui mucho al Congreso Americano y a veces me sorprendía la vergüenza que era eso. Tú ves los debates del Parlamento inglés, el más viejo parlamento del mundo, con figuras legendarias como Churchill, ¿no es cierto? Sí. Y son gente que se tiran los ceniceros, se tiran los lapiceros, entonces en todas partes se cuecen habas. Pero esencialmente una de las cosas que yo estoy pensando es dos cosas. Representatividad social para que los intereses de los peruanos estén bien representados en el Parlamento, ese es un elemento. Y el otro elemento es preparación, ¿no? Pero usted no tiene por qué ser un jurista ni un experto en leyes, pero usted por lo menos tiene que tener sentido común, tiene que tener conocimiento de algunos sectores, y por eso estoy pensando muy bien quiénes van a ser los 190 candidatos. No es fácil encontrarlos. Me imagino. Porque, pero tengo ya nombres muy interesantes. Por ejemplo, ¿puedes espigar algunos o no? Te doy un nombre que acabo de lanzar en mi lanzamiento. He pedido que vaya al Senado Raúl Díaz Canseco, que sería un gran honor
que Raúl esté en el Senado con su experiencia, con lo que ha Él hecho. no en va a educación. postular internamente como candidato. No, pero sería un magnífico senador, ¿no? Vas a competir aparentemente, por lo que trasciende de las noticias hasta ahora, con Julio Chávez, quizás, que es el presidente del partido en este momento, y con Víctor Andrés García Belaúnde. No sé. Bueno, a los dos los he tenido acá en esta mesa y los dos no han descartado postular, que es la forma elegante como los políticos dicen que sí. No, en ese sentido yo no soy un político común, porque Bueno. yo he sido muy claro en decir que voy a ser candidato. Sí. He tenido el honor de estar acompañado en mi lanzamiento por el expresidente de la República y expresidente del Congreso, Manuel Merino, por la expresidenta del Congreso, Mari Carmen Alba, por el secretario nacional de Política del partido, Edgar Cagotopa, por el secretario nacional de Organización, por el personal nacional del partido. Pero si fuesen estos los otros candidatos, ¿qué te diferencia de ellos?